Hola a todos, bienvenidos a otro programa de Diálogo entre Veterinarios. Mi nombre es Victoria Valdés y el día de hoy estaremos hablando un poco sobre el reconocimiento de la calidad nutricional de los quesos tradicionales de territorios del centro occidente de México. Y para eso tenemos una invitadaza, la doctora María Camila Rendón. Buenos días, doctora. Hola Vicky, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias y gracias por haber aceptado la invitación para estar aquí con nosotros el día de hoy. Muchas gracias antes a ustedes por la invitación. Antes de empezar, doctora, platíquenos un poco sobre usted. ¿A qué se dedica? ¿En qué se especializó? Bueno, yo soy médica veterinaria de la Universidad de Antioquia en Colombia. Luego vine acá a México, hice la maestría en Medicina Veterinaria y Zootecnia acá en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Luego hice los estudios de doctorado en la UAM Xochimilco en Ciencias Agropecuarias y posteriormente hice un postdoctorado en el Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales en la Universidad Autónoma del Estado de México. Y desde la maestría pues he trabajado principalmente cuestiones de administrativas y socioeconómicas de las producciones pecuarias y de las agroindustrias a pequeña escala, principalmente en producciones lecheras y en agroindustrias queseras. Es una experiencia muy amplia la que usted tiene, doctora. Y ahora sí, para empezar a adentrarnos un poquito paso a paso en el tema, platíquenos, por favor, qué son los lácteos y a qué nos referimos cuando hablamos de sus derivados. Sí, los lácteos son alimentos que se obtienen a partir de la leche de las mamíferas, que pueden ser vaca, cabra, oveja, camella, búfala, bueno, entre otras. Pues los derivados lácteos son bastante abundantes, pues tenemos los yogures, la crema de leche, las leches mismas, los diferentes tipos de quesos, la mantequilla, los chongos, el requesón. Entonces en realidad la variedad de derivados lácteos es bastante grande y obviamente entre cada país van diferenciándose, ¿no? Claro. ¿Y qué distingue a los quesos como derivado lácteo? ¿Qué es? El queso se obtiene justamente de la precipitación o coagulación de dos componentes principales de la leche, que son la grasa butírica y la caseína, que es la principal proteína de la leche. Entonces, el queso es el resultante de la coagulación de la leche, donde se precipitan principalmente estos dos elementos, la grasa butírica y la caseína. Entiendo que antes de la conquista no existía el queso. En la época prehispánica no teníamos quesos. ¿Cómo es que entra este producto acá a México? Bueno, como bien lo dices, Vicky, pues antes de la conquista no había quesos ni había leche en México porque no habían animales que se destinaran directamente a la producción de leche y no habían rumiantes, ¿no? Cuando se da el proceso de conquista en el siglo 2000, XVI, los colonizadores traen primero hatos de cabras y ovejas y después de vacunos, y a través de la introducción de estos animales es que se empieza a consumir la leche y a realizar los quesos, obviamente con los procesos pues que enseñaban los españoles en esa época. Al principio, pues los indígenas y digamos los mestizos, pues no estaban acostumbrados a consumir leche y quesos porque pues no era algo original de aquí de la zona. Sin embargo, con el pasar del tiempo y cada vez que fue penetrando más la conquista, se empezaron a consumir más derivados lácteos y se tiene registro que, por ejemplo, para 1800 ya la población mestiza indígena era aficionada a los lácteos, principalmente la mantequilla, la leche y los quesos. Actualmente México está en el top 10 de países consumidores de queso a nivel mundial. Eso quiere decir que el país se apropió de este producto de una manera impresionante y lo hizo suyo. ¿Actualmente tenemos quesos mexicanos, doctora? Sí,
En un principio los quesos que se hacían en el país en la época de la colonia pues eran basados principalmente en las recetas españolas. Sin embargo, a través del proceso de colonización y de que este producto fue apropiándose más por las comunidades indígenas y los mestizos, se dio como un entrecruce de la cultura española y la cultura mexicana, y los quesos mexicanos ahorita, pues digamos, son el resultado del conjunto de las dos culturas. E inclusive los quesos mexicanos tienen ciertas características que ya se apropiaron, por ejemplo, como usar el chile en pasta para untárselo a la pasta del queso, usar chiles que les ponen, por ejemplo, perdón, quesos que les ponen adentro chiles o epazote, por ejemplo, moldearlos en cestos de mimbre. Esos son cuestiones que fueron muy mexicanas, que se fueron dando con el proceso. Y evidentemente ese proceso ha hecho que en México actualmente existan cerca o más de 40 variedades de quesos mexicanos genuinos, es decir, son quesos que son hechos tradicionalmente con ingredientes de aquí y a través de la apropiación de estos conocimientos mexicanos. Estos quesos, la mayoría son desconocidos para la mayor parte de la población, es decir, nosotros conocemos, por ejemplo, el queso Oaxaca, el panela, el chihuahua o el menonita, pero hay otros quesos que son bastante desconocidos, por ejemplo, como el queso bola de Ocosingo, el queso cotija región de origen, el queso sierra, el queso tetilla, y entonces muchos de estos quesos pues solo se consumen a nivel local, que es donde se realizan. Esto que mencionas es muy interesante porque tiene que ver con cómo ha cambiado la manera en que se hacen quesos, ¿no? De pronto ha sido tanta la demanda que se ha tenido que industrializar el proceso. ¿Qué implicaciones ha tenido esto para la fabricación de los quesos? Sí, pues más o menos hasta la época de los 70, los quesos en México se hicieron, digamos, de forma tradicional, sin mucha industrialización. En la época de los 70 se empiezan a implementar nuevas formas de hacer los quesos a partir de estandarización de la leche, por ejemplo, agregación de leche en polvo, cadena de frío, maquinaria un poco más industrializada. Y cuando se firma el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, o cuando se firma el GATT en el 90, se da un poco más a profundidad esta industrialización, que obviamente, como dices Vicky, a lo mejor sí nos vamos a decir que se puede producir toda la producción que demanda el mexicano en quesos tradicionales, pues no se puede porque no hay tanta producción de leche a nivel nacional. La producción de leche a nivel nacional es deficitaria, o la balanza comercial de leche en México es deficitaria, ¿no? Entonces siempre se va a requerir importar. Sin embargo, cuando se dan estos procesos de industrialización, se empiezan a producir otros quesos que son diferentes a los quesos naturales, porque empiezan a agregar otros elementos diferentes a los de la leche, porque un queso pues en principio es elaborado principalmente con leche de la especie que estemos hablando, ¿no? Entonces, en este caso, a partir de ese proceso de liberalización comercial, se empiezan a hacer otros tipos de queso, lo que se llaman quesos imitación, los cuales se producen a través de, o con, perdón, con productos lácteos y no lácteos que reemplazan total o parcialmente la leche. Es decir, muchos de estos quesos, algunos no tienen ni una gota de leche. Por ejemplo, esos quesos que no tienen ni una gota de leche se llaman quesos análogos, ¿no? Y estos quesos pues tienen otros ingredientes que son, por ejemplo, harinas de papa y yuca, grasas vegetales, saborizantes, colorantes, aromatizantes, gomas. Entonces, pues obviamente son cuestiones diferentes a lo que es un queso natural. ¿Estos quesos imitación son lo mismo que nosotros luego vemos en el súper que dice queso tipo algo? ¿O son cosas diferentes, Doc? Depende. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay quesos que deben de tener, por sus características y por la normatividad en la que están, por ejemplo, un queso manchego tiene una denominación de origen. Entonces, si aquí se hace un queso manchego, tienen que decir queso tipo manchego. No puede decir manchego porque el queso manchego solo se puede hacer
en España con las características que establece la denominación de origen. Igual, por ejemplo, el queso cotija. El queso cotija es un queso mexicano y ese queso tiene región de origen. Entonces, todo el queso cotija que no se elabore en esa región de origen que es Cotija, justamente en Michoacán, no puede llamarse queso cotija, por eso se llaman queso tipo cotija. Ahora la reglamentación es clara y se supone que todos los quesos que son imitación, es decir, aquellos quesos a los que se les reemplaza la proteína de la leche y o la grasa de la leche por otros ingredientes, deben decir queso imitación. Queso imitación Oaxaca, queso imitación panela. Sin embargo, sí ha habido cierta problemática porque muchas empresas no declaran en realidad lo que tienen los quesos, ¿no? Entonces, sí ha habido cierta problemática a pesar de que la reglamentación es clara. Ok, ¿y qué implicaciones tienen estos productos imitación, hablando tanto económica como a la salud de la población? Bueno, estos tienen un gran impacto socioeconómico porque obviamente como estos quesos se hacen a partir de ingredientes que no son leche fluida, que pueden ser ingredientes lácteos, por ejemplo, como leche en polvo, caseínas, caseinatos, suero de leche, se resalta que estos principalmente son productos importados. Entonces, al no producirse quesos, digamos, con leche como tal fluida, pues se está, digamos, desincentivando la producción local de leche y pues muchos de estos quesos tradicionales, su leche proviene de pequeñas unidades de producción familiar. Entonces, eso hace que por un lado se desincentive la producción de las pequeñas unidades de producción familiar que se dedican a la producción de leche, que cierren inclusive muchas de estas empresas queseras o que cambien a producir quesos imitación. Y desde el punto de vista de la salud, pues los quesos imitación también afectan bastante porque son quesos que son hipercalóricos, porque para compensar, digamos, muchas veces los ingredientes tienen que colocar harinas de yuca y papa, que son hipercalóricas, tienen bastante sodio, les ponen, por ejemplo, colorantes como el dióxido o el bidióxido de titanio, que por ejemplo en la Unión Europea esos colorantes están prohibidos porque son cancerígenos. Y aparte de eso, les ponen grasas vegetales, que estas grasas vegetales pues son grasas hidrogenadas y por ser grasas hidrogenadas son grasas trans, que sabemos que eso tiene grandes implicaciones para la salud de las personas, ¿no? Y del otro lado tenemos a los quesos tradicionales, tenemos esta opción. ¿Qué significa que un queso sea tradicional? Bueno, un queso tradicional es aquel queso que se elabora principalmente con leche de cualquier especie. En este caso principalmente, pues ahorita lo vamos a ver, en el proyecto trabajamos con leche de vaca, pero el queso tradicional es aquel que se elabora con leche fluida de la especie de la que se esté elaborando y el mínimo de aditivos, que son sal y cuajo principalmente y en algunos casos cultivos lácticos pudieran usarse. Y en general el proceso de elaboración de estos quesos se basa en métodos tradicionales y la tecnología pues es rudimentaria o semi-industrial en algunos casos, pero digamos que su principal característica es que sean quesos 100% de leche de la especie de la que se esté elaborando. Ok, entiendo que atendiendo a la problemática en general, justo por la demanda de quesos y quesos imitación y la desventaja que tienen la pequeña agroindustria quesera en el país, hay algunos programas que se han desarrollado para incentivar y apoyar el consumo, como por ejemplo el programa PRONACE. ¿Qué nos puede comentar al respecto, Doc? Bueno, los PRONACES son justamente programas nacionales estratégicos que saca el CONACYT, porque en ese momento así se llamaba. Fueron programas en los que se establecieron líneas estratégicas. Una de esas líneas estratégicas justamente fue soberanía alimentaria. Y dentro de estos PRONACES se sacan los proyectos nacionales de investigación e incidencia en cada una de estas líneas estratégicas. Entonces, en este caso, a partir de varios académicos que estamos acá en la Facultad de Veterinaria, se hace un proyecto nacional de investigación y ciencia justamente en la línea de soberanía alimentaria para revalorizar
y promover el consumo de los quesos tradicionales que se producen en diferentes territorios de México. Este programa en el que usted participó y que está inmerso en lo que nos está comentando, platíquenos un poco más de eso. ¿Dónde se llevó a cabo? ¿Hacia dónde estuvo dirigido? ¿Dónde trabajaron? ¿Cuándo trabajaron? Sí, bueno, este proyecto nacional de investigación e incidencia lo que pretendía es justamente revalorizar y promover la producción y consumo de lácteos tradicionales, principalmente quesos, en territorios de centro-occidente de México. Entonces, el proyecto se desarrolló en 2 municipios, en Marabatío, Michoacán, y en Aculco, en el Estado de México. Allí lo que se trató de hacer fue trabajar desde varios frentes para poder promocionar y poder, digamos, seguir compartiendo qué características tienen estos quesos tradicionales y por qué es importante, tanto desde el punto de vista socioeconómico como nutricional, consumir estos quesos. Entonces, uno, digamos, de los trabajos más fuertes que se hizo fue conocer la calidad nutricional de la leche y los quesos que se elaboran por pequeños productores de quesos en estos municipios donde se trabajó. ¿Por qué? Porque digamos que estos estudios o estos análisis son costosos y pues obviamente los pequeños queseros y los lecheros pues no tienen cómo pagar estos estudios. Entonces, una de las principales objetivos fue determinar la calidad nutricional de los quesos y también hacer los análisis físico-químicos a la leche, porque pues obviamente esa es la materia prima con la que se hacen los quesos. Y en este caso, por ejemplo, estos análisis de quesos se hicieron aquí en el laboratorio de alimentos del Departamento de Nutrición y Bioquímica de aquí de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, y en el caso de los quesos se analizaron 310 quesos, de los cuales 160 fueron quesos tradicionales, y también se analizaron el resto en quesos comerciales que se vendían y se producían ahí mismo en los territorios de estudio. ¿Para qué? Para poder comparar cuáles eran las características nutricionales, digamos, de estos quesos comerciales, muchos de estos imitación respecto a los quesos tradicionales que elaboraban los productores o que elaboran los productores con los que trabajamos, que son 100% de leche. Entiendo que ese trabajo lo realizaron en un largo de 3 años. Sí, ese proyecto se hizo desde el 2022 hasta el 2024. Fue un proyecto larguísimo y bastante, bastante ambicioso, doctora. Sí. Háblenos un poco de cuáles fueron los resultados que ustedes encontraron. Sí, pues respecto, por ejemplo, a las características nutricionales de los quesos, que era algo que, como dijimos, era algo importante de rescatar porque no se tenían datos duros como tal para decir, es decir, nosotros partíamos de la base de decir, pues creemos que los quesos tradicionales son mejores nutricionalmente, pero pues si uno no tiene los elementos científicos, pues no puede hacer esas aseveraciones, ¿no? Entonces, a través de los análisis nos dimos cuenta que en general los quesos tradicionales tienen mayor aporte de proteína que los quesos imitación o los quesos comerciales, y aparte de eso también tienen mayor aporte de calcio. Además de eso, por ejemplo, haciendo los análisis nos dimos cuenta que los quesos comerciales, muchos de ellos imitación, tienen un alto contenido de grasa, que recordemos que, como ya dijimos, estas grasas pues principalmente son grasas trans, y sabemos que estas tienen graves implicaciones a la salud porque ya sabemos que pueden generar problemas cardiovasculares, aumentar el colesterol, los triglicéridos, predisponer a la diabetes. Y aparte de eso también encontramos que muchos de estos quesos tienen altos contenidos de sodio, que sabemos que eso también tiene graves implicaciones para la salud, principalmente en cuestiones de problemas cardiovasculares, ¿no? Entonces, en general, digamos que con todos estos estudios, nosotros nos dimos cuenta que los quesos tradicionales tienen unas grandes propiedades nutricionales, y aparte de eso se resalta que la proteína de origen animal pues es mucho más biodisponible para las personas que a lo mejor aquellos quesos que les compensan la proteína con otras cosas, ¿no? Que son proteínas de origen vegetal. Entonces, en este caso, el contenido nutricional de los quesos es bastante bueno, de los quesos tradicionales.
Con todo esto en mente, puedo pensar en que uno de los principales motivos por la que la gente de pronto rehúye un poco al consumo de este tipo de quesos es porque se desconfía del origen de la leche y de las condiciones en las cuales se obtuvo. ¿Ustedes realizaron algún estudio al respecto para evaluar esta parte sanitaria? Sí, justamente respecto a la leche, se hicieron análisis mensuales por la duración del proyecto con todos los proveedores de leche de las pequeñas agroindustrias con las que se trabajó y se hicieron análisis físico-químicos de la leche, es decir, grasa, proteínas, óleos no grasos, adición de agua, minerales, se hizo conteo de células somáticas y se hicieron estudios también microbiológicos de estafilococos, mesofílicos y coliformes. Y en este caso, por ejemplo, nosotros encontramos que a pesar de que hay mucho estigma de la leche de las pequeñas producciones, por ejemplo, respecto a grasa y proteína, son leches que se encuentran en clase A, es decir, que es la mejor clasificación que se puede tener, y respecto a células somáticas también se encuentran en clase 1, porque tienen menos de 400.000 células somáticas, lo cual nos es indicativo de que es una leche de muy buena calidad para la producción de los quesos, es decir, no tiene carga bacteriana o su carga bacteriana pues es la normal y su grasa y su proteína son muy buenas. Con todo lo que nos platica, la revalorización de los productos es algo que sí es factible, que se puede llevar a cabo por todas las características que está presentando al final. ¿Qué se ha hecho para lograr esto? Sí, bueno, pues como dijimos en el proyecto, lo que pretendíamos o el objetivo principal era revalorizar justamente estos productos lácteos tradicionales. Y en este caso, pues bueno, como dijimos, lo primero que necesitábamos era tener los datos concretos de cuál era la calidad nutricional y microbiológica, digamos, de estos alimentos. Ya después de que tuvimos los datos como tal de laboratorio, empezamos a hacer diferentes procesos para promover y revalorizar estos quesos. Se trabajó desde las instituciones educativas con los mismos productores de leche y queso, con la población en general. Por ejemplo, en las instituciones educativas se trabajó desde primaria hasta universidad, dando a conocer las características nutricionales de estos quesos, realizando actividades, por ejemplo, de identificaciones de perfiles sensoriales para saber si las personas y los niños y los jóvenes todavía sabían distinguir entre un queso tradicional y un queso, por ejemplo, de imitación o comercial. Desde las empresas con las que trabajamos o las pequeñas agroindustrias se crearon materiales promocionales como carteles, flyers, trípticos, lonas que promocionaban tanto el punto de venta como la calidad nutricional de estos quesos, y también se trabajó con el público en general en la participación de diferentes ferias y eventos donde se daba a conocer al público en general justamente las características de estos quesos con los que trabajamos. Doctora, todo el trabajo que nos comenta es impresionante. Usted y su equipo realizaron un trabajo muy extenso y además de manera muy global, ¿no? Rescatando también esta parte social que es muy importante para las comunidades que todavía resisten con este tipo de producciones. Me gustaría, y ya para acercarnos al final de esta entrevista, que me platicara cuál, desde su punto de vista, son las principales conclusiones que saca de todo lo que se trabajó durante esos 3 años y con qué le gustaría que las personas que hoy nos están viendo se quedaran, que pudieran recordar al momento de ir a hacer alguna compra, de ir de viaje y tener acceso a este tipo de productos. Sí, claro que sí, muchas gracias. Pues en realidad sí fue un trabajo arduo, se trató de trabajar desde varios frentes, donde obviamente pues el componente científico o de datos duros como tal es muy importante, pero nada nos ganamos con tener esos datos si no se los damos a conocer a la población, ¿no? Justamente con el proyecto lo que se buscó fue la revalorización de los quesos, y en ese sentido pues yo creo que podemos sacar varias conclusiones importantes. Primero, que los quesos tradicionales tienen unas características
nutricionales superiores a aquellos quesos comerciales, mucho de estos imitación, que recordemos, como dijimos, encontramos que estos quesos tienen altos contenidos de grasa y como dijimos, estas grasas son de fuentes vegetales, por lo que son grasas trans y aparte de eso tienen alto contenido de sodio. Por tanto, en un país, por ejemplo, como en México, donde tiene altos índices de diabetes y problemas cardiovasculares por la alimentación, consumir mucho de este tipo de alimentos pues puede causar problemas graves a la salud de las personas. Segundo, podemos decir que es importante trabajar con la población en general y con los estudiantes desde los grados más bajos de primaria, secundaria, bachillerato, universidad, para poder promover y revalorizar estos quesos tradicionales y que no se pierda, digamos, entre las personas jóvenes esta tradición de consumir estos quesos, porque pues ellos son los próximos consumidores de estos productos. Entonces, si en ellos se pierde esta tradición, pues los quesos tradicionales no van a tener un futuro como tal. Y aparte de eso, se rescata el valor socioeconómico que generan estos quesos en las localidades donde se producen, porque son generadores de muchas fuentes de empleos directos e indirectos, ya que pues, de ellos dependen los productores de leche, de ellos dependen, por ejemplo, indirectamente las forrajeras, que son las que les venden el alimento, por ejemplo, a los lecheros. De ellos dependen varios proveedores de insumos, por ejemplo, de cual, sal, que son los que venden materias primas, digamos, a estas agroindustrias, que si no existieran, pues no se crearía esa economía de esos quesos dentro de las localidades. Y obviamente, si estos quesos no están, pues muy probablemente se desaparecería la producción de leche en estas comunidades porque son la principal fuente de salida para la leche que se produce. Entonces, en este caso, no solo se aprecia estos quesos por su contenido nutricional y por el valor que representan, digamos, para los lugares donde se producen, porque son lugares de tradición lechera y quesera, sino también la parte socioeconómica que representa para las localidades esta producción de queso y leche, porque obviamente esto genera una economía a nivel local que tiene efectos multiplicadores a nivel socioeconómico dentro de las localidades. Doctora, pues estamos llegando ahora sí al final de nuestra entrevista. Quiero agradecerle muchísimo por el tiempo, por toda la información que nos ha venido a compartir. Fue un trabajo sumamente extenso y estoy segura de que todo lo que hoy hemos platicado va a ser de muchísima ayuda para toda la audiencia y para las personas que diariamente andamos ahí en el súper buscando un quesito para la quesadilla. Así que, doctora, otra vez muchísimas gracias. Gracias por haber aceptado la invitación y fue un placer tenerla con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación a ustedes y bueno, una forma, así como tip último, una forma de localizar un queso que sea tradicional o que por lo menos sea de leche es que los quesos no son blancos. Mucha gente tiene la idea de que los quesos son blancos, pero los quesos no son blancos porque la leche no es blanca del todo. Entonces, un queso blanco es o porque es un queso imitación o porque es un queso al que le añadieron colorantes, ¿no? Entonces, esa es una de las características. Segundo, es el precio. Un queso nunca va a valer menos de 100 pesos el kilo si es un queso natural. Y tercero, todos tenemos en la casa yodo o yodopovidona. Si le agregamos una gotita de yodo a un pedacito de queso y si el queso se pone negro es porque es un queso que tiene almidones. Entonces es un queso que no es 100% de leche. Entonces esa es una forma como en la casa podemos ver fácilmente que si es un queso natural o un queso imitación, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias por la invitación y estamos atentos para lo que necesiten. Gracias, doctora. Pues espero que hayan anotado esos tips. Si alguien gusta contactar a la doctora, sus redes sociales aparecen aquí abajo, igual que los de nuestro programa, y esperamos verlos en el siguiente capítulo de Diálogo entre Veterinarios. Hasta luego.